Seguimos ahora ya con la parte de las cardiopatías congénitas que van a generar flujo pulmonar incrementado, es decir, va a generar insuficiencia cardíaca. Entonces, en este cuadrito que nos sirve de modelo, ¿dónde están estas cardiopatías? Tenemos estas que son de tipo cianótica y estas que son acianóticas, ¿no? Entonces vamos a empezar con drenaje venoso anómalo. ¿Qué sucede en este caso? Las 4 venas pulmonares que deben ir hacia la aurícula izquierda, pues sucede de que 1, 2, 3 o incluso hasta a veces las 4 van a drenar hacia el corazón derecho. Eso es lo que sucede en este caso, ¿no? Entonces, esto puede ser parcial o puede ser total. Entonces, toda la sangre se va a ir hacia el corazón derecho. Entonces, ¿qué pasa cuando todo esto se va a la aurícula derecha? Pues tenemos que ver la manera de que pase a la aurícula izquierda. Y nuevamente ahí entra el foramen oval o agujero oval que va a permitir el shunt de mezcla de sangre, ¿no es así? Pues bien, esto es más o menos la representación, pero ya este es caso severo. Las 4 venas pulmonares están drenando en este seno y de aquí viene hacia el corazón derecho. Vean ustedes que en la aurícula izquierda no hay ni una vena pulmonar. Bueno, esta ya es la forma total. Hay parciales, ¿no? Desembocan 3, desembocan 2 y las otras van a desembocar finalmente hacia el lado derecho. ¿Qué es lo que van a generar? Pues lo que van a generar es una congestión en las cavidades derechas, por eso es crecimiento de las cavidades derechas. El foramen oval permite que la sangre pase a la aurícula izquierda y pueda pues funcionar por acá. Pero esto es como ustedes ven, vamos a ver, acá, esta es una cardiopatía congénita cianótica con flujo pulmonar incrementado y por crecimiento de ventrículo derecho, que eso es lo que vamos a ver acá. Hay crecimiento de las cavidades derechas. Y entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que el comportamiento de cómo se drena es que puede hacer, por ejemplo, en los casos severos, en donde las 4 venas pulmonares van a drenar, las 4 van a drenar a este circuito, y acá está la aurícula izquierda, que no está recibiendo ninguna vena. Pues bien, cuando uno ve la radiografía de tórax de estos casos, uno va a ver esto, uno va a ver el corazón acá abajo, pero miren que arriba aparece otra sombra, que es el drenaje anómalo, pues, ¿no? Lógicamente, si son de las 4 va a ser más notorio, ¿no? Y entonces acá vamos a tener el drenaje venoso anómalo y acá vamos a tener al corazón. A esto se ha llamado la imagen de muñeco de nieve. En los libros van a encontrar estos términos. Zapato sueco, muñeco de nieve, forma ovoidea con pedículo estrecho en el caso de transposición de grandes vasos. Así están descritos esta patología, ¿no? Vean ustedes, miren acá cómo está. Esto es el corazón y miren acá está el drenaje venoso. Y a esto le han puesto pues la forma de muñeco de nieve. Después vamos a tener aquellas personas que nacen con un ventrículo izquierdo hipoplásico. Esos son muy peligrosos. ¿Por qué? Porque si el ventrículo izquierdo no está preparado, prácticamente este niño se muere en los primeros días. ¿En qué va a consistir? Pues bueno, el ventrículo izquierdo tiene que prepararse, tiene que ser un músculo grueso para que pueda bombear sangre a todo el cuerpo. Pero si el ventrículo está hipoplásico, si no se ha desarrollado, entonces vean ustedes, esta ya es una exageración. Acá tenemos las cavidades derechas, acá tenemos la pulmonar, y miren, esta es la aurícula izquierda, pero miren cuánto hay de ventrículo izquierdo, ¿no? Esto no es compatible con la vida, es imposible. Bueno, hay diferentes grados, lógicamente, ¿no? Pero son situaciones que más problemas dan de mortalidad. Entonces ya hemos visto las cardiopatías congénitas con flujo pulmonar incrementado cianóticas. Las acianóticas son pues prácticamente esta. La comunicación interventricular, que es la más frecuente, el ductus arterioso y el CIA.
Entonces vean ustedes, la cardiopatía más frecuente que hemos hablado, 30% de todas las cardiopatías es el CIB, de todas. Y dentro de las acianóticas del CIB también es la más frecuente, pues, ¿no? ¿Por qué se caracteriza? Es una cardiopatía congénita acianótica con flujo pulmonar aumentado y predominancia del ventrículo izquierdo, ¿no? Entonces, ¿dónde va a estar el problema en estos pacientes? Acá tenemos ventrículo izquierdo, aorta, que se ramifica terminando en los capilares sistémicos. Estos después drenan a aurícula derecha, ventrículo derecho, de aquí sale la pulmonar, se ramifica en los capilares pulmonares y de ahí ya con la hematosis regresa la sangre oxigenada a aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. ¿Dónde está el problema de estos pacientes? Está justo en el tabique interventricular. Entonces, durante la diástole, tanto el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo tienen la misma presión. Los dos ventrículos se llenan igual. Hay un agujero en medio, pero como los dos ventrículos se llenan más o menos a la misma presión, ahí no pasa nada. Los dos ventrículos se van llenando. En eso empieza la sístole del ventrículo izquierdo. Y al producir la sístole del ventrículo izquierdo, la presión en el ventrículo izquierdo va a subir a 120, mientras que en el ventrículo derecho va a subir a 26. Es 120 contra 26. ¿Qué va a suceder en ese momento? La sangre va a pasar del ventrículo izquierdo al derecho. Y al pasar, va a golpear al endocardio, lo va a golpear todos los días al endocardio y después sale a la pulmonar. Se produce el shunt, golpea el endocardio y de ahí de frente se va hacia la pulmonar. Entonces golpea el endocardio. Y como golpea el endocardio, porque es una gradiente de 120 contra 26, ese golpe puede dañar el endocardio y ahí entrar un germen, dando endocarditis infecciosa. Por eso es que los CIB siempre hay que cerrarlos. No solo los grandes, todos, porque hay un riesgo de que haga endocarditis. Y una endocarditis puede matar al paciente. Entonces, la sangre lo que va a hacer es pasar del ventrículo izquierdo hacia el derecho, pero ojo, el derecho lo que hace es llevarlo hacia la pulmonar, congestiono el árbol pulmonar, de ahí todo eso va a pasar a la aurícula izquierda y al ventrículo izquierdo. Entonces, lo que vamos a tener es que hay un shunt izquierda-derecha desde el nacimiento, ¿es así? Pero como es un shunt de izquierda a derecha, es acianótico. ¿Cómo está el flujo pulmonar? Incrementado. ¿Y qué es lo que va a crecer? El ventrículo izquierdo. Cardiopatía congénita, acianótica, flujo pulmonar incrementado, crecimiento del ventrículo izquierdo. Acá va a estar el defecto. Acá está el defecto. Pero vean ustedes que este defecto, este tabique en sí, el defecto se puede ubicar o muy arriba o en la parte inferior. Y es que este tabique interventricular tiene dos partes. La parte alta, que es membranosa, y los 2/3 inferiores, que es muscular. ¿Qué es lo que se puede cerrar? Si el agujero es chico, se puede cerrar, pero el membranoso. Perdón, el muscular. ¿Por qué? Porque el músculo crece, se cierra. El membranoso no puede cerrarse por más que quiera, no es que es membrana. En cambio, el músculo al año siguiente, al otro año, de repente, ya se cerró. Puede pasar, no les digo que siempre va a pasar, pero si son pequeños, tienen la chance los musculares de cerrarse. Los membranosos nunca se van a cerrar, los membranosos, porque es otra estructura, pues, ¿no? Entonces, lo que vamos a tener en la radiografía, hemos dicho, los pulmones congestionados, el crecimiento del ventrículo izquierdo, miren cómo está la punta hacia abajo, eso es lo que caracteriza al CIB. Y lógicamente el ecocardiograma lo puede ver, pero siempre y cuando sea grande, porque si es muy chiquito a veces tampoco se puede ver. Entonces, ¿qué sucede con este CIB? Nosotros lo hacemos en relación a los flujos, cuál es la cantidad de sangre que pasa, lo que llamamos QPQS, el flujo en la pulmonar y el flujo a nivel sistémico, o sea, el flujo en el lado de la pulmonar
ventrículo derecho, y el flujo en el lado del ventrículo izquierdo. Entonces, si es menor de 1.5, todo está normal. Si es mayor de 2, ya uno empieza a ver que hay cardiomegalia. Pero ojo, no importa el tamaño del agujero. Si el agujero persiste, puede darle endocarditis infecciosa. Habrán personas que no se han operado y estén adultos a buena hora, pero tienen alto riesgo de hacer endocarditis. ¿Cuál va a ser el tratamiento de estos pacientes? Pues bueno, hasta que crezcan un poco, 4 o 5 años, lo que se hace es el tratamiento médico. ¿Y cuál es el tratamiento médico? La insuficiencia cardíaca. ¿Qué le damos? Furosemida, nada más. 1 miligramo por kilo de peso. Pero los CIB hay que cerrarlos. Los CIB hay que cerrarlos. Necesariamente hay que cerrarlos. Un CIB que persiste tiene riesgo de endocarditis infecciosa. Ahora, hay otro tipo de defecto que es muy parecido al CIB. Sopla como un CIB, pero no es un CIB. Afecta el corazón izquierdo, pero no es un CIB. Eso es lo que se llama defecto de cojinete, o también llamado canal atrioventricular, que lo tienen los niños con Down con frecuencia. Los niños con Down tienen este tipo de defecto que se llama defecto de cojinete o de canal atrioventricular. Este defecto, entre otras cosas, y por eso pongo el electrocardiograma acá, vean ustedes, si ustedes observan acá está derivada 1, predomina la R sobre la S, izquierda. Me voy a ABF, R chiquita, S profunda. Significa que predomina el componente negativo. A la izquierda y arriba. A la izquierda y arriba. Significa tercer cuadrante. ¿Quiénes están ahí? La atresia tricuspidia. Sí, pero este niño no es moradito. Entonces es un defecto de cojinete o también llamado canal atrioventricular. Solamente 2 patologías hacen de las cardiopatías congénitas, ubican el eje al tercer cuadrante. Por eso es que mucho nos ayuda ahí. Ahora, ¿cómo es que funciona este defecto de cojinete o canal atrioventricular? Como ya les decía en el falot, en la parte alta del ventrículo y en la parte baja del ventrículo hay un cojinete. Son células embrionarias que van a permitir que salga un tabique de la parte alta y de la parte baja para que finalmente se una. Todo eso nace del cojinete. Entonces vean ustedes, acá, recuerden que esto está al revés, ¿ah? Esto está al revés, esto está al revés. Esta zona es la zona del cojinete de la parte superior del ventrículo. Y acá abajo debe estar el cojinete de la parte inferior. ¿Estamos? O sea, acá hay un cojinete y acá hay otro cojinete. De ahí nace el tabique que va cerrando finalmente y separa los 2 ventrículos. Entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho, ¿qué tenemos? La válvula tricúspide. Ahí está la tricúspide. ¿Dónde está la mitral? La mitral está acá. Esto es normal, ¿eh? Esto no es patología. Esto es normal. Pero ¿cómo están las dos válvulas? Vean ustedes, la tricúspide está un poquito más abajo que la mitral. Recuerden que esto está invertido. La tricúspide está no al mismo nivel de la mitral. Eso es lo fisiológico. Lo normal es que la tricúspide esté un poquito más abajo y la mitral está un poquito más arriba. Esta zona que está acá, ahí está el cojinete. Ahí está el cojinete. Y ese es el sitio donde se genera el agujero. Si se generara ya por debajo de ese sitio, estaríamos hablando de un CIB. Pero como está en la parte alta, está en la zona membranosa, esa nunca se va a cerrar. Pero miren el agujero que está allí en el cojinete. Y ese agujero, ¿qué conecta? Conecta ventrículo con aurícula. Por eso es que no funciona como un CIB.
Porque para que sea un CIB conectaría ventrículo izquierdo con derecho. Pero es que este no conecta ventrículo izquierdo con derecho. Está conectando ventrículo izquierdo con aurícula derecha. Y a esto es lo que se llama canal atrio-ventricular o defecto de cojinete. Sopla como un CIB, pero no es un CIB. Está muy arriba. Un CIB comunica ¿qué cosa? Un ventrículo con otro. Este no comunica ventrículo con otro ventrículo. Comunica ventrículo con aurícula derecha. Pues se llama también canal atrio-ventricular. Y como esta es la zona de cojinete, yo le llamo también defecto de cojinetes o canal atrio-ventricular. ¿Qué hay que hacer con ese defecto? ¿Se cerrará ese defecto? No, porque es membranoso. Está en la parte de arriba, es membranoso. Eso hay que cerrarlo, hay que cerrarlo, hay que operarlo. Hay que operar. ¿Estamos? Entonces ya hemos visto lo que es el CIB. Vayamos a ver ahora el ductus arterioso. Todos tenemos el ductus arterioso mientras estamos en el vientre materno. Y permite que la sangre que debería ir a los pulmones, recuerden que los fetos, ellos no están, ellos ¿por dónde respiran? ¿Por dónde respiran los fetos? ¿Por el pulmón? No, respiran por la placenta. ¿Cómo están los pulmones? Colapsados, porque todavía no tienen surfactante. El surfactante se empieza a producir a partir del 7º mes, más o menos. Y poco a poco el alveolo se va empezando a expandir. El surfactante por eso es muy, muy importante. Y si el niño nace prematuramente y no tiene surfactante, hay que ponerle el surfactante artificial. Si no, se muere pues el niño. Entonces los pulmones están colapsados. No están funcionando. El niño no respira por los pulmones. Está respirando a través de la placenta. Entonces la sangre que viene a través de la pulmonar avanza hacia un pulmón colapsado. Entonces, ¿para qué voy a mandar tanta sangre si no la necesito ahí? Entonces, precisamente, el organismo tiene este ductus arterioso, para que la sangre que debería por gusto ir a la pulmonar se vaya hacia la aorta. Entonces, este es un ductus que es necesario para que la sangre por gusto no se vaya a los pulmones. Los pulmones están colapsados. Entonces la sangre tiene que irse hacia la aorta y ese ductus ayuda. Y ese ductus está creado para cerrarse más o menos a los 9 meses. Cuanto más prematuro sea, ese ductus va a estar más permeable. Entonces, ese ductus sirve mientras uno está en el vientre materno. Cuando la persona ya nace, cuando el niño nace, eso se tiene que cerrar. Pero si el niño viene con una cardiopatía cianótica, por ejemplo, ya uno lo ha detectado, porque ahora todo se puede detectar tempranamente en el vientre materno, uno dice, este niño viene con una transposición de grandes vasos y estenosis pulmonar. Uy, pero ¿y qué necesita? Necesita un CIA, necesita un CIB o necesita un ductus. Cualquiera de los tres o los tres, cuanto más chance tengan, mejores. Entonces uno dice, no, pero la criatura tiene su ductus. Sí, pero ese ductus se le va a cerrar. Entonces tenemos que darle medicina para que no se cierre. Y eso es lo que se hace. Aquellos niños que van a nacer cianóticos y que necesitan mezcla de sangre, más bien uno quiere que el ductus persista. Y se puede manejar incluso farmacológicamente. A veces tiene éxito, otras veces no, pero eso es lo que se puede hacer. El ductus es necesario para esas situaciones, pero para un niño que se desarrolla normal, el ductus se debe cerrar porque ya no lo necesita. ¿Dónde está el problema del ductus? El problema del ductus está acá, a este nivel. ¿Qué está comunicando? Bueno, lo que está comunicando es la aorta con la pulmonar. Que en el caso del que todavía no nace, necesita este ductus para que la sangre de la pulmonar se vaya a la aorta. ¿Estamos?
Pero en el momento del nacimiento los pulmones se expanden, y ahora sí yo necesito que toda la sangre de la pulmonar se vaya a los pulmones. Yo ya no quiero que se vaya a la aorta, porque ahora mis pulmones funcionan. Entonces, ¿qué debe pasar con ese ductus? Que se cierre. Hay que cerrar ese ductus. Es lo fisiológico, lo natural es que se cierre. Entonces, la sangre va de aorta a arteria pulmonar. ¿No es así? ¿Por qué? Porque la aorta tiene mucha presión, le manda más bien sangre a la pulmonar, es un shunt izquierda a derecha, por lo tanto es acianótico. ¿Cómo está el flujo pulmonar? Está incrementado, por eso es congestivo. ¿Y qué cavidades van a crecer? El ventrículo izquierdo. Cardiopatía congénita acianótica con flujo pulmonar incrementado y crecimiento del ventrículo izquierdo. ¿Cuál es el tratamiento que uno tiene? Bueno, hay que tener en cuenta que estos ductos van a generar congestión, sobre todo si son más grandes, peores. Ductus diagnosticado es ductus operado. Ductus diagnosticado hay que cerrarlo, porque igual que en el caso del CIB puede generar endocarditis infecciosa. También puede generar flujo pulmonar incrementado y llevarlo a la hipertensión pulmonar. Y una vez que hay hipertensión pulmonar, la persona se puede morir. No hay muchas drogas ahorita para hipertensión pulmonar. Mucho cuidado. Entonces, ese ductus actualmente, si se le diagnostica, ya tiene que cerrarlo. Pero felizmente ya la operación que antes se hacía, ya no solamente había que ligarlo, porque cuando uno liga con un nudo, el nudo se soltaba y lo mismo que nada. Entonces ahora se seccionaba. Sí, pero actualmente ya no se opera a estos niños, sino que a través de la arteria pulmonar uno pasa a un catéter en forma de umbrella, como un paraguas, ¿no? Entonces todo está junto, se usa este catéter, uno llega hacia la aorta, pasa a través del ductus, y una vez que se llega a la aorta, se abre el paraguas y se retira. De tal forma que el paraguas cierra el ductus. Es lo que actualmente se está haciendo. Se cierra el ductus. Este es el paraguas que se usa, o umbrella. Este es el catéter que se usa, ¿no? Esto se pasa a través del cateterismo. Ya no es necesario operar a estos pacientitos. ¿Y cómo queda? El ductus queda ya cerrado, sellado. Eso es lo que actualmente se hace en relación al ductus. Pero el ductus no lo debemos dejar permeable, porque si lo dejan permeable puede dar endocarditis infecciosa y también puede generar hipertensión pulmonar. Los dos son de mal pronóstico para el paciente. Muy bien, ya hemos visto lo que es CIB, ya hemos visto ductus. Ahora vayamos al CIA. En el CIA nosotros vamos a tener defectos en el tabique interauricular. Y entonces la sangre ¿de dónde a dónde va a pasar? De más presión a menos presión. Este es un agujero que tenemos acá. ¿Dónde hay más presión? Bueno, en la aurícula izquierda. ¿Cuánto tiene de presión? 8. ¿Cuánto tiene la presión en la aurícula derecha? 6. Esa es la diferencia normal. Pero la sangre se mueve de más presión a menos presión. Oiga, pero este agujero hay que cerrarlo, porque puede dar endocarditis infecciosa. No. ¿Por qué no da endocarditis infecciosa? Porque esto es un 8 contra 6 o contra 7. La gradiente es tan baja que la sangre pasa sin fuerza. Se mueve, pero no golpea el endocardio como es el ventrículo. 120 contra 26, es una gradiente terrible. Pero acá es un 8 contra 7, un 8 contra 6. No es necesario cerrar el CIA, salvo que sea pues muy grande, que es poco frecuente. Por eso es que los CIA no se cierran, porque no hay riesgo de endocarditis infecciosa. ¿Alguien ha visto? Yo no he tenido ningún paciente lo he mandado a eso, pero por ahí puede ser. Alguien encontró de casualidad que las mujeres migrañosas, las mujeres que tienen estos ataques de migraña,
Por ahí encontraron que tenían también CIA. Y a alguien, pues no sería que ¿quién? A alguien se le ocurrió cerrar el CIA y desapareció la migraña. ¿Por qué? No lo sé, pero eso está en la literatura. Pacientes migrañosos con CIA se aconseja cerrar el CIA para quitarle la enfermedad de migraña, ¿no? El mecanismo no se encuentra hasta ahora. ¿Qué tendrá que ver? No lo sé. Pero eso es una situación real, ¿no? Ahora, hay tres tipos de CIA. El ostium primum, el ostium secundum y hay el seno venoso. El ostium primum está en una parte baja que está cerca precisamente del cojinete, ¿no? Porque recuerden, así como el tabique interventricular se forma, el tabique interauricular viene de un cojinete superior y de un inferior. Y de ahí nace el tabique que va a separar ambas aurículas. Pues bien, cuando se van separando ambas aurículas, fisiológicamente, normalmente, todos tenemos una fosa oval. ¿Qué cosa es la fosa oval? Es como si tuviéramos una ventana, todos tenemos eso, una ventana, pero que tiene una membrana que lo tapiza o está encima. Todos tenemos fosa oval, pero esa fosa oval en el momento del nacimiento se debe cerrar, digamos, debe sellarse. En algunas personas queda todavía permeable. En algunos todavía como si fuera, por ejemplo, una ventana con una cortina, la cortina se mueve y se puede abrir. Bueno, así tenemos nosotros esa fosa oval con una membrana, que esperamos que esa membrana con los años se fije y ya no se abra. Pero hay muchas personas que tienen esa fosa oval permeable. 25% de la población tiene fosa oval permeable. Bueno, no sé, es una situación. Se puede tratar de cerrar, en ciertas circunstancias se cierra, ¿no? Son cosas puntuales, digamos, que uno tiene. Entonces, eso, el tabique interauricular, nosotros lo dividimos en tres partes. La parte inferior, que está en relación con el cojinete, no estamos hablando del ventrículo, estamos hablando de la aurícula. El cojinete inferior de la aurícula, el cojinete que está cerca de la válvula tricúspide. Recuerden que de aquí, de este cojinete, nace una parte del tabique y se une con el que está del cojinete superior de la aurícula. Los dos se juntan y cierran la aurícula y lo dividen en dos cavidades. Entonces, esta zona inferior, ahí es donde se ubica el ostium primum. Después, en la parte alta tenemos el otro, que es el seno venoso. Y en medio, ahí están los ostium secundus. Ahí están los ostium secundus. Los ostium secundus. Pero recuerden que el ostium secundus, ojo, el ostium secundus, y a veces uno se confunde ahí con lo del ostium secundus, puede suceder lo siguiente. El ostium secundus es la parte media del tabique. Pero en esa parte media nosotros tenemos una fosa oval que tiene una membrana que lo cierra, tiene una cortina que lo cierra. Alrededor de esa fosa oval permeable, cualquier agujero se llama ostium secundus. Recuerden, hay una fosa oval, todos tenemos la fosa oval. Todos tenemos es una ventana ya establecida, pero que tiene una cortina que lo cierra. Bueno, entonces vean ustedes acá. Esto, miren, esto es la fosa oval. Se llama fosa oval porque tiene la forma de una fosa. Acá también tienen otra fosa oval. Pero miren que esa fosa oval tiene su membrana. Acá también tiene su membrana. Pero en este caso, acá hay un agujero. En este caso, acá hay agujero, está fenestrado. Entonces, son variedades de CIA ostium secundus. Todos tenemos fosa oval, sí. ¿Puede haber problemas en la fosa oval? Sí, pero esos son problemas de fosa oval. ¿Qué es un ostium secundum? Cualquiera de los defectos fuera de la fosa oval. ¿No? Cualquiera de los defectos, no se vayan a confundir.
El CIA puede ser seno venoso, puede ser ostium primo. En medio, toda esa zona de en medio, podemos tener la fosa oval con su membrana, con defectos también, y podemos tener alrededor de esa fosa oval otros defectos que se llaman ostium secundum. Esos son los terminejos que tenemos lamentablemente. Pues bien, ¿qué es lo que se hace con un CIA? No necesariamente se opera. Hay determinadas circunstancias en que si es muy grande, bueno, se opera. Pero si no, no se hace la operación. Entonces, en un 30% de los casos puede ocurrir cierre espontáneo incluso del CIA. Pero eso sucede temprano, en el primer año de vida, generalmente. Entonces, el CIA, ¿por qué se caracteriza? Bueno, por tener un soplo sistólico eyectivo en área pulmonar. Pero hay algo más que tiene el CIA y que deben recordarlo, aunque no es necesario que lo escuchen, pero deben recordarlo porque a veces pregunta de examen. El CIA genera un soplo sistólico eyectivo en área pulmonar, pero hay un segundo ruido desdoblado y fijo. El segundo ruido es por el cierre de la aorta y de la pulmonar. La aorta y la pulmonar cierran y generan el segundo ruido. Pero recuerden que en un CIA, la sangre está pasando de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. Por lo tanto, la aurícula derecha tiene más volumen y ese mayor volumen se lo pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho tiene que bombearlo y sacarlo del ventrículo. Pero como tiene más volumen, ahora, producto del CIA, tiene más volumen de sangre, se va a demorar un poquito en vaciarse. Va a demorarse un poquito más. Y entonces lo que normalmente la aorta se cierra y la pulmonar inmediatamente y generan el segundo ruido, cierre la aorta y cierre la pulmonar, primero la aorta y después la pulmonar. En este caso, como la pulmonar se va a demorar en vaciarse, el segundo ruido se desdobla. Se desdobla porque se separa el componente aórtico del pulmonar. Entonces lo que tienen que recordar es, eso puede ser pregunta de examen, ¿el CIA tiene un soplo sistólico eyectivo en área pulmonar? Sí. Y sobre todo, el segundo ruido desdoblado y fijo. Eso es permanente, el segundo ruido está desdoblado y fijo. ¿Cómo uno lo escucha? Uno escucha puntac, puntac, puntac. Esos son los ruidos del corazón. En este caso se escucha puntrac, puntrac, porque el segundo ruido está desdoblado. Ya son detalles, pero se los digo porque sí pueden preguntar en el examen. No es necesario escucharlo, pero sí saber de que el segundo ruido puede estar, no es que puede, es lo que caracteriza al CIA, segundo ruido desdoblado y fijo. ¿Estamos? Entonces, el segundo ruido, si bien es un dato importante para nosotros, mucho se habla del soplo. Pero bueno, como ya he dicho, lo del soplo es una cuestión secundaria. ¿Cómo está el eje? Bueno, ustedes lo que van a observar en este caso es que, si usted ve en derivada 1, está más hacia la derecha. No mucho, pero está hacia la derecha. Está hacia la derecha y está hacia abajo. A la derecha y abajo, ese es el segundo cuadrante. ¿Por qué se ha ido a ese segundo cuadrante? Porque el ventrículo derecho, vean ustedes acá, tiene una R chiquita, S y R'. R, S, R', bloqueo incompleto de rama derecha. Y es porque el ventrículo derecho está más desarrollado, pues, porque tiene más sobrecarga de volumen. Acá lo mismo tenemos, en derivada 1, predomina la S. Por lo tanto, estamos hablando de derecha. Y después me voy a ver a BF. Predomina la R, abajo. Entonces vamos a estar a la derecha y abajo, segundo cuadrante. Eso es lo que caracteriza al crecimiento del ventrículo derecho. ¿Y cómo me doy cuenta? En B1 veo la R pura o el bloqueo de rama derecha y me dice, allí hay un crecimiento del ventrículo derecho. ¿Dónde está el problema acá? El problema está en un CIA, está acá. La sangre de la aurícula izquierda se va a la derecha y congestiono todo ese lado. Es un shunt de izquierda a derecha, shunt acianótico, flujo pulmonar incrementado y crecimiento de ventrículo derecho. Por eso es que el eje se va hacia la derecha.
Bueno, el CIA, ¿qué puede dar? Bueno, a veces da arritmias. Casos raros puede dar insuficiencia cardíaca. Ahí sí hay que cerrar. Bueno, ahora, ¿qué es lo que se hace? Ya no es necesario operar y cerrar el CIA con cirugía. Ahora se usa el mismo paraguas, pero ahora para cerrar el CIA. El mismo, bueno, no es el mismo tamaño, ¿no? Pero es muy parecido al CIA con el de la ductus arteriosa. Los dos se cierran. Lógico, el catéter es paraguas, pero los tamaños son diferentes, pues no, los tamaños son diferentes. Pero eso es lo que se hace. Actualmente el CIA se cierra de esa manera. Ya no hay que operar, ¿no? Acá lo pueden ver cómo se entra. Se entra por la pierna, se va llegando a través del sistema venoso y miren cómo el paraguas del CIA se cierra el tabique. Y ya se acabó el problema. ¿Estamos? Muy bien, estos pacientes que van a tener insuficiencia cardíaca, pero ¿por qué problema? Sobrecarga de volumen. Entonces, esta es una insuficiencia cardíaca del punto de vista congestivo. Es congestión lo que va a tener. Y entonces, ¿cómo manejamos eso? Bueno, lo que tenemos que hacer es manejar la sobrecarga de volumen, porque es una sobrecarga de volumen lo que estamos viendo. Pues bien, ¿con qué se maneja la sobrecarga de volumen? Furosemida, 1 por kilo por dosis. Se puede dar cada 12 horas, cada 8 horas, depende de lo que querramos hacer. Muy bien, ya hemos visto el CIA y ahora vayamos a ver la coartación de aorta, que es una patología que se detecta de casualidad. Le toman la presión y le encuentran coartación de aorta. ¿De dónde? Pues por presión alta. Ahora, felizmente, esto lo detectan en los gimnasios, todavía jóvenes. Antes todavía lo detectaban más adelante, a los 30 años. Oye, ¿y nadie le palpó los pulsos? No. ¿Nadie tomó la presión? Tampoco. Ahora sí los toman felizmente en los gimnasios, todo. Entonces, la coartación de aorta, nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente solucionar el problema. Antes había que operar, ahora más bien lo que se hace es encontrar la coartación. Acá está la coartación, acá también pueden ver la coartación de aorta. Lógicamente todo esto genera una sobrecarga antes de la estrechez que después de la estrechez. Entonces lo que se va a hacer en este caso es sencillamente pues solucionar el problema y para eso podemos utilizar sencillamente una angioplastía y colocarle su stent. Miren el grado de estrechez que tiene y lo que se hace es pasar el stent, se dilata y se deja armado el stent. Y ya la persona se quedó curada. La coartación de aorta es algo fácil ahora, ¿no? Es algo fácil. La estenosis pulmonar, bueno, es una de las cardiopatías que también se ve con cierta frecuencia, da un soplo, pero que es aparentemente asintomático el paciente. ¿Dónde está el problema? En la pulmonar, a este nivel. Entonces esto va a generar un poco de sobrecarga, por eso es que hay que actuarlo en forma rápida, ¿no? Este es el electro de una estenosis pulmonar donde predomina el crecimiento del ventrículo derecho. Y vean ustedes acá en esta estenosis pulmonar, vean cómo está la dilatación. ¿Esto qué es? La dilatación de la pulmonar producto de la estrechez. Hay un sitio donde es estrecho y la sangre sale con fuerza a través de esa estrechez y va golpeando la arteria pulmonar hasta que finalmente la arteria aorta acá se dilata. Se dilata, ¿no? Esa es la dilatación postestenótica. ¿Cuál es la solución de esta estrechez de la pulmonar? Muy fácil. Le hacen una dilatación con balón. Se dilata con un balón. Y ya está. Lo retiran una cantidad de años. Después si vuelve a recrudecer, le vuelven a hacer lo mismo. Ya no es un problema esto, felizmente, de la pulmonar. Y finalmente vayamos a la enfermedad de Epstein, que esa es una cardiopatía, si bien congénita, de la válvula tricúspide, pasa desapercibido años y de casualidad incluso alguien le toma una radiografía y le encuentra una tremenda cardiomegalia. Pero la persona ha podido salir embarazada, ha podido tener hijos y nadie se ha dado cuenta. Eso sucede. ¿En qué consiste esta enfermedad de Epstein? En que esta válvula tricúspide se debería implantar acá arriba. Se implanta demasiado bajo
y prácticamente esta aurícula se atrializa. Se vuelve una tremenda aurícula, grande en la radiografía. Y el ventrículo está más reducido. ¿Qué problemas da? Da una serie de molestias de palpitaciones, todo. Nada peligrosas. Pero lo que vamos a encontrar es que prácticamente el ventrículo derecho ha sido desplazado por una tremenda aurícula. Y de que puede haber en ese momento bloqueos de rama, palpitaciones, qué sé yo. Y la cirugía está indicado solo cuando se es población pediátrica. Cuando ya es una persona adulta ya no hay nada que hacer. Se deja nomás, ya no se puede hacer nada. Miren la radiografía detrás, miren cómo está todo este corazón. Todo este corazón. Pero ¿es el crecimiento de todo el corazón? No, todo esto es aurícula derecha. Todo esto es aurícula derecha. La aurícula derecha se ha dilatado marcadamente. Eso se soluciona cuando se es niño, ya no cuando se es adulto. Pues. Ya cuando es adulto ya mejor le dan su tratamiento y la persona puede hacer su vida normal, por ahí un poquito de palpitaciones y nada más. Finalmente, todas estas cardiopatías congénitas hay que solucionarlas porque hay dos riesgos. La endocarditis infecciosa, que ya les expliqué, producto de la gradiente de presión, el jet puede dañar el endocardio y se agrega un cuadro infeccioso. Y la endocarditis puede matar al paciente. Y el otro gran riesgo es que el paciente vaya a la hipertensión pulmonar. Y si se va a la hipertensión pulmonar, si bien ahora hay una luz del tratamiento, es carísimo. No se puede tratar, al menos en el país, es demasiado caro y se va a morir. Antes no había nada, ahora siquiera hay tratamiento, pero muy costoso. Bueno, ¿y qué término se utiliza? Si bien el paciente puede ir a la hipertensión pulmonar, esta hipertensión pulmonar va a generar lo que se llama el síndrome de Eisenmenger. El síndrome de Eisenmenger. ¿En qué consiste este síndrome de Eisenmenger? Por ejemplo, el paciente tiene un CIB, acá tiene un defecto de CIB. El shunt es ¿de dónde? De izquierda a derecha. Por lo tanto, es acianótico. ¿Cómo está el flujo pulmonar? Está incrementado. Está incrementado. Este flujo pulmonar está incrementado. Pues bien, ¿qué es lo que sucede cuando hay mucho flujo dentro de una arteria? La arteria se remodela. La arteria tiene que remodelarse a la presión que está llegando. Entonces vean ustedes que en el tiempo, esto no es un año, 10, 15, 20 años, 30 años, esta arteria pulmonar ahora se ha engrosado, se ha hipertrofiado, y entonces la presión dentro de la pulmonar sube marcadamente. Sube marcadamente. Y las medicinas que tenemos, sildenafil y esas cosas, ayudan muy poco. Las verdaderas drogas son costosísimas, no las tenemos todavía acá, creo. Entonces, ¿qué va a suceder? Acá lo que vamos a tener es que en este CIB, poco a poco la pulmonar ha empezado a endurecerse, a remodelarse, y ahora, lo que vamos a tener es que la pulmonar ya es una arteria dura, rígida. ¿Cuánto de presión va a tener ahora? La presión está en 80, 100, 120. Y entonces vean ustedes qué va a suceder. Si la presión en la pulmonar sube tanto, que le gana al ventrículo izquierdo, producto de esta hipertensión pulmonar, el shunt va a cambiar. El shunt va a cambiar. Porque ya no puede salir a través de la pulmonar, hay mucha presión. Ahora el shunt es de derecha a izquierda. Y este paciente que tenía un shunt de izquierda a derecha, ahora producto de la hipertensión pulmonar que se ha generado, ahora se invierte el shunt. Ahora es un shunt que va más bien del lado derecho al lado izquierdo. Por lo tanto, el paciente empieza a hacer cianosis. Se vuelve cianótico. Ese es el gran peligro de la hipertensión pulmonar, generar un síndrome de Eisenmenger, en donde lamentablemente puede llevar a la muerte al paciente. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, por qué
cerrar los defectos congénitos. Uno está dado fundamentalmente por el problema de la hipertensión pulmonar, ¿así?, que puede generar el síndrome de Eisenmenger, revierte el SHA, y por otro lado la endocarditis infecciosa. Muy bien, con esto hemos hecho una revisión pues, de todas las cardiopatías congénitas que hay. No sé si hay pregunta, doctor. No tengo morfina. ¿Puedo colocarle benzodiazepina? No. Estamos hablando de niños. ¿Ah? En niños se usa la morfina, ¿por qué? Para abrir la pulmonar. No es para sedar. La morfina fundamentalmente la usamos porque abre la pulmonar. No es para sedarlo. Acá preguntan si se puede usar en vez de morfina benzodiazepina. No, no se puede. Lo que queremos es abrir la pulmonar y eso sí hace la morfina. Por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? Entonces miren, hemos hecho toda una revisión de cardiopatías congénitas y vean ustedes pues que no nos debemos estar angustiando por determinar los soplos. Basta que tenga soplo ya pues ya sabemos que hay una cardiopatía congénita y hagan todo el ejercicio que hemos hecho. Y vean ustedes que usar un poquito de propanolol o usar furosemida no es necesario para eso ser cardiólogo. Mientras que viene la cirugía definitiva, que es la que finalmente soluciona la mayoría de las cardiopatías congénitas. ¿Estamos? Muy bien, vayamos a ver otro tema que tiene que ver también con el problema pediátrico, que es la fiebre reumática. Bueno, esto tiene muchos años y bueno, al final se piensa de que esto es un marcador de pobreza por el hacinamiento. En algún momento alguien pensó de que si un país era rico, pues la fiebre reumática desaparecería. Pero bueno, lo que sucede es que hay más problemas alrededor de esto, no es solamente una cuestión de pobreza, hay una serie de factores. ¿En qué consiste el problema de la fiebre reumática? Perdón, ¿en qué consiste? En primer lugar, la fiebre reumática, si bien es ocasionado por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y tiene que haber un serotipo, el serotipo M, o sea, tiene que ser ese. Porque realmente el que daña todo el cuerpo son nuestras defensas. Las defensas salen a luchar contra este estreptococo de beta hemolítico del grupo A, pero que tiene que tener el serotipo M. ¿Por qué? Porque nuestro organismo le va a formar anticuerpos contra ese estreptococo. Lo que sucede es que en el corazón, en las válvulas, se tiene más o menos esta misma antigenicidad. Y lo que hace nuestras defensas equivocadamente, confunde la válvula con el estreptococo y nos empieza a hacer daño. Esto mismo, por ejemplo, actualmente se está usando en cáncer. Se supone que nuestro organismo tiene que defendernos, tiene que destruir a cualquier noxa. Y la célula oncológica es una noxa. Pero entonces, ¿por qué el organismo no lo destruye? ¿Por qué desarrollamos cáncer? Bueno, alguien dice porque el sistema inmunológico no responde bien. ¿Y por qué no responde? Porque la célula oncológica ha aprendido a defenderse, empieza a producir sustancias que disminuyen la respuesta de defensa de nuestro organismo, etcétera, etcétera. Y entonces se usan las quimioterapias que tratan de destruir al cáncer, pero también destruyen nuestro organismo. Por eso los efectos colaterales y todos esos problemas. Ya. ¿Qué es lo que se hace ahora? Oiga, activemos al sistema inmunológico. Es lo que se llama la inmunoterapia. Mejoremos nuestra respuesta inmunitaria. ¿Y qué va a suceder? Conforme mejoremos nuestra respuesta inmunitaria, vamos a destruir solo al cáncer, no al resto de células. Eso es lo que se está haciendo ahora con la inmunoterapia. Pero lo que sucede es que hay marcadores que confunden. Y entonces no es raro de que nuestras defensas, al ser estimuladas, propicien
que se dañe el corazón generando una miocarditis o dañando al pulmón generando una neumonitis. Y al final, lo que entre comillas iba a ser la cura, pues bueno, puede generar estos efectos colaterales de cardiotoxicidad o también a nivel pulmonar. Pero la idea no es mala, todavía hay que irla mejorando. En cáncer se usa mucho y mucho del tratamiento del cáncer se ha logrado vencer precisamente por la inmunoterapia. Pero vean ustedes que esa inmunoterapia estaba ya desde la fiebre reumática, hace ya más de 50 años. Pero acá lo que sucede es que nuestras defensas, al querer luchar contra el estreptococo beta hemolítico del grupo A con serotipo M, confunde nuestras válvulas, confunde el cerebro y empieza a tener otros efectos que caracterizan a la fiebre reumática. Pero esto es producto de que nuestros anticuerpos han ido a luchar contra este serotipo M, confunde nuestro organismo y lo termina afectando a veces. Eso es lo que sucede y por eso se produce la fiebre reumática en realidad. El agente es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Generalmente aparece después de 1 a 4 semanas de haber tenido un problema de amigdalitis o de piel, aunque el de piel es menos frecuente, pero también puede ser por un problema de piel. Generalmente es un problema de garganta. Y esto genera pues enfermedad, una enfermedad ondulante que va cambiando, así cada 3 meses, ¿no? Rara vez la fiebre reumática es aguda, generalmente tiene su tiempo. Y lógicamente esto se presenta entre los 7 a 12 años. Los extremos son 5 a 15 años, pero entre 7 a 12 años es lo que vamos a tener. Y un factor importante, lógico, este es el hacinamiento. Por eso dicen que esto es un marcador de pobreza. Es un marcador de pobreza. Muy bien, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que si bien es el estreptococo del grupo A, estreptococo beta hemolítico del grupo A, ¿sí? Hay 2 tipos de antígenos, el antígeno M y el antígeno T. Lo que pasa es que el antígeno T no produce inmunidad. Ese estreptococo no va a hacer mayor daño. Pero en cambio, si tiene el antígeno M, ahí es donde viene que nuestro organismo, al querer destruir a este estreptococo del antígeno M, allí va a confundir nuestro organismo y puede dañarlo, pues, ¿no? Esa es la situación. Entonces, lo que pasa es que el carbohidrato del antígeno M es similar a una glucoproteína de las válvulas cardíacas, del cerebro o de las articulaciones. Por eso es lo que sucede, que el corazón se ve afectado. Entonces, ojo, nuestro sistema inmunológico es el que va a generar finalmente la fiebre reumática. Si bien el estreptococo es el que se ha metido, es nuestra respuesta inmunitaria la que hace todo este problema. Bueno, esto se llama fiebre reumática, ¿por qué? Porque afecta nuestras articulaciones. Pero ojo, lo más importante es que la persona lo que va a tener, y para el diagnóstico lo que nos interesa, son las artritis, no necesariamente la artralgia. El criterio mayor es artritis, no es la artralgia. Lógico, la artralgia es lo que le duele al paciente, pero el criterio mayor es la inflamación de la articulación, no el cuadro de dolor. No el cuadro de dolor. Y estos problemas articulares migran. Primero se hinchó la rodilla derecha, después el codo izquierdo, después el tobillo. Va migrando, pero va a afectar a todos a la gran mayoría de las articulaciones. Y algo muy importante es que acá hay mucho dolor para poca inflamación. Es algo desproporcionado. Hay mucho dolor con poco hinchazón. Eso es algo característico de esta enfermedad. Por frecuencia, primero afecta a las rodillas, después a los tobillos, después va a migrar. Pero recuerden que esa es una artritis migratoria. Nuestros anticuerpos van a actuar contra la articulación porque ahí tienen a una glucoproteína que tiene precisamente el antígeno M del estreptococo. Por eso es que lo confunde nuestro sistema inmunológico. Pero no solamente, si bien esto es la artritis reumatoidea y tenemos que hablar de la articulación, el otro dato es la corea de Sydenham. La corea de Sydenham, ¿no es así?,
o llamado el baile de Zambito, es un trastorno neurológico en que la persona tiene movimientos involuntarios. La persona no puede escribir en forma adecuada, los movimientos están totalmente involuntarios. Y que, lógicamente, este problema está dado porque hay unos núcleos, el núcleo caudado y subtalámico, donde viene a generarse la reacción. Muy bien. Entonces, esta es la corea de Sydenham, ¿sí?, que hace que la persona tenga una serie de movimientos involuntarios. Uno le dice, escriba alguna palabra y escribe garabatos. No, escribe cualquier garabato, porque tiene este tipo de movimientos involuntarios bastante desagradables, ¿no? Pues bien, nosotros estamos hablando de la fiebre reumática, estamos hablando del problema articular, estamos hablando de la corea de Sydenham, pero ¿qué es lo que nos interesa a nosotros desde el punto de vista cardiológico? La carditis, el corazón se compromete como consecuencia de los anticuerpos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Endocarditis, miocarditis o pericarditis. Y esta es la manifestación más grave de la fiebre reumática, porque puede llevar a la muerte o puede darle una incapacidad residual. Eso es lo que uno tiene que tener en cuenta. ¿El corazón se puede ver afectado? Sí. Y puede tener un curso fulminante o un curso crónico asintomático. Eso no lo sabemos. Todo va a depender de la agresividad y de la respuesta inmunológica nuestra. ¿Qué válvulas son las que se van a afectar? Fundamentalmente, la primera válvula que se afecta es la válvula mitral. Cuando el paciente tiene fiebre reumática, la válvula mitral siempre se va a ver, bueno, siempre no, con mucha frecuencia se va a ver afectada. Después es la mitral y la aorta, las dos válvulas juntas. Y finalmente la aorta pura, menos frecuente, ¿no? O sea, en orden de frecuencia, si bien las válvulas se van a ver afectadas, el 70% es de compromiso de la mitral puro. Mitral y aorta, 25%. Aorta pura, 5 a 8%. Esos son los porcentajes. Entonces, la fiebre reumática, ¿cómo lo vamos a encontrar? Precisamente por soplos. Sobre todo por soplos cambiantes, van cambiando de diferentes sitios y también de diferente intensidad. Y esto está dado por la inflamación. Entonces, esta fiebre reumática se caracteriza por tener un soplo diastólico, que es el soplo de Carey-Coombs, ¿no? Soplo diastólico. Y que, bueno, esta fiebre reumática, nosotros, ¿qué podemos hacer con esta fiebre reumática? Bueno, podemos encontrar otros datos como frote pericárdico, taquicardias, presencia de tercer ruido, ritmo de galope. ¿Qué encontramos en el electrocardiograma? El PR se prolonga. 40% de los pacientes pueden desarrollar PR prolongado. El PR no es útil para el diagnóstico, eso también lo sabemos. ¿Puede haber bloqueo AB de segundo grado? Bueno, puede suceder, no es que no podamos decir. Incluso puede desarrollar un infarto, un bloqueo AB completo, bloqueo completo. Pues bien, ¿cómo yo hago el diagnóstico de fiebre reumática? Tengo que tener los criterios mayores y menores. ¿Cuáles son los mayores? La carditis, la poliartritis migratoria. Ojo, ahí no dice artralgia, dice poliartritis, es la inflamación de la articulación. La corea de Sydenham, el eritema marginatum, y finalmente los nódulos subcutáneos, no es así, de menos de 2 centímetros. Esos nódulos subcutáneos no duelen, están ahí. No fastidian. Vean ustedes acá, pueden tener el eritema, vean ustedes acá, el eritema es como una escarapela, ¿no? Eso no pasa, no es tan importante, pero está ahí. Eso es lo que se llama eritema marginatum. Y después vean ustedes, acá están los nódulos subcutáneos. Los nódulos subcutáneos, que generalmente no dan tanto dolor como uno pensaría, ¿no? Pues bien, así como hay criterios mayores, tenemos criterios menores. La fiebre, acá viene la artralgia. Recuerden, mucho dolor para poca inflamación, pero es lo que caracteriza. Criterio mayor es artritis, no la artralgia. La artralgia es criterio menor. En el electrocardiograma pueden ver el PR prolongado, marcadores de inflamación.
donde tenemos velocidad de sedimentación incrementada, proteína C reactiva incrementada. Y lógicamente todos estos criterios menores tienen que ir con una evidencia. Tiene que haber una evidencia de la infección del estreptococo, de ese estreptococo del grupo beta hemolítico, es todo lo que hemos hablado. Si no hay esa evidencia, pues no podemos decir que haya habido fiebre reumática. Necesitamos la presencia de la infección como tal. ¿Cómo se hace el diagnóstico? 2 mayores o 1 mayor y 2 menores, pero siempre y cuando haya la presencia del estreptococo. Hay otras patologías que pueden simular esto, sí, como la artritis reumatoidea juvenil, colagenopatía, endocarditis infecciosa, enfermedad del suero, hipersensibilidad a fármacos y una pericarditis viral. Muy bien, ¿cómo es que va a comprometerse esto? La fiebre reumática, y por eso se llama fiebre reumática, el 75% afecta a las articulaciones. Por eso es que se llama artritis reumatoidea. 75% comprometen a esa situación. Artritis, 75%. Carditis, entre 40 y 50%. Corea, 15 a 20%. No subcutáneos, 10%. Eritema marginatum, 2%. Muy bien, ¿qué exámenes de laboratorio? Bueno, lo que tenemos que ver es la proteína C reactiva, que es un marcador de inflamación, encontrar el agente infeccioso y, lógicamente, tener cuidado con la antiestreptolicina. Porque estas antiestreptolicinas, ¿qué indican? Que hubo el estreptococo. Recuerden que nosotros para poder hacer el diagnóstico, a ver, ahí está. Para poder hacer el diagnóstico necesito evidencia del estreptococo, ya bien sea en cultivos o porque los ASO, las antiestreptolicinas, están presentes. Porque si yo encuentro la antiestreptolicina presente es porque ha habido infección, pues, ¿no? No puede haber otra forma. Muy bien. Entonces, en la fiebre reumática vamos a encontrar en estas inflamaciones valvulares los nódulos de Aschoff, que es muy conocido. El compromiso mitral es en el 70%, mitroaórtico 25% y aórtico puro 5%. ¿Las lesiones pueden curarse? La respuesta es sí, pero algunas van a quedar. Entonces vean ustedes, las válvulas están igual como la corea, la artritis, todo se puede desinflamar, todo se puede desinflamar. Y la persona quedar totalmente curada de su fiebre reumática. Pero lo que sucede es que hay un riesgo. Uno es que la fiebre reumática puede, si bien volverse a presentar, cada vez nos puede ir complicando más al paciente. Y alrededor de un 20 a 30% de estas personas, 20 a 30%, que han hecho su fiebre reumática con su corea, su eritema, todo, y todo ya va mejorando. La persona está curada, aparentemente está curada. Pero hay entre un 20 a 30% que tiene una pequeña cicatriz a nivel de las válvulas. Hay una pequeña cicatriz a nivel de las válvulas. Y entonces, ¿qué va a suceder con esa pequeña? Nadie lo puede ver, nadie ni con una ecografía, nada, pues es difícil poder establecer eso. No sabemos si hay o no alguna secuela en los pacientitos. Pero en el lapso de tiempo, esa pequeña cicatriz que nadie le podía ver, poco a poco empieza a crecer 10, 20, 30, 40 años. Y cuando la persona llega a tener alrededor de los 50, ya tiene una válvula mitral estenótica clínicamente. Oiga, ¿pero cuándo empezó eso? Probablemente a los 7 años. Allí empezó, pero se ha ido desarrollando en el largo plazo de tiempo. Entonces vean ustedes, no todos los que tienen fiebre reumática van a ser este problema a nivel del corazón. No todos. Eso es lo primero que nosotros tenemos que ver. El 20 a 30% de las personas que han hecho su fiebre reumática van a quedarse con una mínima cicatriz que nadie lo puede ver y de repente después de 30, 40 años resulta que
tiene la válvula comprometida. La cicatriz aumentó. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo se hace el tratamiento de estos pacientes? Bueno, generalmente uno le da reposo porque le duele todas las articulaciones. Se utiliza el antiestreptococo. ¿Contra qué? Bueno, recuerden que nosotros tenemos que buscar específicamente contra este tipo de estreptococo y es un estreptococo de la garganta. El de piel es menos frecuente que genere fiebre reumática, pero lo puede producir. Generalmente es el de la garganta. ¿Y con qué se trata? Con la penicilina clemisol. Con la penicilina clemisol, una ampolla de 1 millón todos los días por 10 días. Con eso se solucionó el problema de ese momento. Pero yo no sé si puede hacer recaída. Y ahí yo tengo que proteger al paciente utilizando penicilina benzatínica. ¿Cuál es la diferencia? Que la penicilina benzatínica se pone una vez al mes. Una vez al mes. Entonces vean ustedes cómo luchamos contra el estreptococo. Primero poniéndole una penicilina clemisol que funciona agudamente. Pero después de 10 días, ¿qué hago? ¿Ya se quedó todo solucionado? No. Tengo que evitar que haga recaídas. Y entonces lo que hay que hacer es usar penicilina benzatínica, ¿no? Muy bien. Entonces, estas son las dosis que se utiliza. Vienen en frascos de 600.000 y de 1.200.000, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Pero hay otra situación importante. Hay que prevenir que esa persona pueda hacer recaídas en el largo plazo. Y entonces nosotros tenemos estos esquemas en que al paciente hay que ponerle penicilina benzatínica todos los meses, hasta cumplir los 17 y en algunos casos hasta los 20 años. Pero a todos hay que darle ese tipo de tratamiento, ¿no? Y por otro lado, ¿qué pasa a aquellas personas que se van a quedar ya de por vida usando su penicilina benzatínica? Ya esto es de por vida. Si la persona tuvo más de 3 brotes de fiebre reumática, si el paciente tiene gran cardiomegalia, si tiene antecedentes de endocarditis bacteriana, si es un portador sano de estreptococo beta hemolítico o si el paciente está con prótesis valvular. En esos casos, el paciente lamentablemente ya no es que voy a usar mi penicilina benzatínica hasta los 17, hasta los 20 años. No, señor, tiene que usar toda su vida. Porque ya tuvo 3 brotes que le dañaron el corazón y una cuarta de repente no sabemos cómo le va a ir. Porque ya tiene un corazón demasiado dañado, dilatado. No, mejor ya no le podemos. Ya usted es una persona que tiene que dar toda su vida usando su prevención. Se ha hecho endocarditis o estreptococo beta hemolítico, también es importante tener en consideración. Y finalmente las prótesis valvulares, ¿ya? Las prótesis valvulares. Y finalmente, bueno, para hablar de las endocarditis infecciosas, donde tenemos que las endocarditis pueden ser por hongos muy agresivos o por bacterias, es lo más frecuente. Y vean ustedes, miren cómo esas válvulas son dañadas. Los gérmenes como el estafilococo entra, agrede y miren cómo las válvulas están perforadas, están dañadas. El estreptococo, el estafilococo son agresivos, pero el estafilococo es mucho más agresivo que el estreptococo. Felizmente es menos frecuente. Pero ellos son tan agresivos que pueden dañar las válvulas, las destruyen. Entonces, si bien el estreptococo es el más frecuente, el estreptococo virida es el 50% de estas endocarditis infecciosas, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el estreptococo, felizmente, el viridas, no es tan agresivo. El que es más agresivo es el estafilococo. El estafilococo es mucho más agresivo que el estreptococo. Si bien el estreptococo es frecuente, pero el estafilococo es superior, destruye más cosas. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos. Las formas de problemas valvulares nativos pueden ser agudos, el estafilococo, subagudos, estreptococo viridas, cuando el paciente tiene prótesis también, o cuando también esto es un problema tardío utilizando el estreptococo. Muy bien.
Entonces, esto es lo que nosotros vamos a tener. Lamentablemente, las endocarditis pueden ser agudas, rápidas y fulminantes y se acabó nuestro paciente. Por eso es lo que hay que evitar, pues, ¿no? Muy bien. Estas son las imágenes, como se puede ver, del daño que están generando. Acá ustedes pueden ver estas imágenes, son precisamente de los cuadros que vamos a tener de gérmenes, ¿no? Ahí también vean ustedes, si tenemos una válvula dañada, pues lógicamente es más fácil que haya estos problemas de endocarditis infecciosa. ¿Quiénes pueden desarrollar con mayor frecuencia endocarditis infecciosa? Los que tienen prótesis, válvulas protésicas, los drogadictos, pues bueno, cada vez es más difícil porque ahora el drogadicto ya no tiene la facilidad de tener jeringas por todos lados, pero de todos modos el drogadicto, ¿sí? Después nosotros vamos a tener mayor frecuencia en pacientes que están más tiempo hospitalizados o con enfermedades degenerativas. ¿Cuáles son los factores que propician que entre un germen infeccioso? El tener secuela de una enfermedad reumática, por ejemplo, la estenosis mitral, el prolapso de válvula mitral con soplo, las cardiopatías congénitas. Por eso es que hay que cerrar las cardiopatías congénitas para que no aparezca una endocarditis infecciosa. Ductus, CIB, aorta bicular, todo lo que está ahí puesto. Lo que dicen es que, lógicamente, hay ciertas cardiopatías que no van a tener problemas de endocarditis infecciosa. ¿Cuál era? ¿Te acuerdan o no? El CIA. El CIA, ¿por qué? Porque no hay tanta gradiente de presión que dañe al endocardio. En cambio, en el ductus, en el CIB, en otros sitios, donde hay gradiente de presión se va a dañar el endocardio y puede entrar un germen y generarnos problemas. El germen más frecuente, el estreptococo, pero el estreptococo no es tan agresivo y necesita que haya un corazón dañado. En cambio, el estafilococo, aún con corazón sano, se mete y lo puede dañar, pero es menos frecuente. Es más agresivo, pero es menos frecuente, felizmente, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de endocarditis infecciosa? Bueno, siempre fiebre de origen indeterminado, soplos cambiantes, los fenómenos de embolización, hemocultivos positivos. Ojo, hemocultivos, por lo menos significa 2 o más. Un hemocultivo no es criterio mayor, ¿vale? Y bueno, otros criterios como anemia y esplenomegalia. ¿Qué vamos a encontrar? Podemos encontrar, por ejemplo, en la retina las manchas de Roth. Las manchas de Roth. O en el caso de los pulpejos de los dedos, son los nódulos de Osler. Y finalmente tenemos las lesiones de Janeway, que son hemorragias maculares ligeramente elevadas en la región tanto de la palma de las manos como en la región plantar. Y esto es lo que ustedes ven. Este es un fondo de ojo y miren, acá está estas manchas de Roth. Esto. Acá está. Entonces, esos son, acá todavía se ve mejor las manchas de Roth que van a suceder. No significa que hayan daños simples, sino son los émbolos que se están yendo. Pero esos émbolos no solamente se van a ir a la retina. Miren, acá en la uña. Miren ustedes acá en la uña. O acá en los talones. Uno hace biopsia de esto y ahí encuentra el germen. Ahí encuentra el germen. Oiga, pero la endocarditis infecciosa está en la válvula mitral. Sí, pero ¿cómo entro hasta ahí? Pero yo sí encuentro los focos embolígenos y encontré el germen, encontré la sensibilidad del antibiótico que le voy a dar. Entonces no necesito entrar al corazón, no. Lo puedo buscar en los focos embolígenos, vean ustedes ahí, ¿no? Que pueden tener. Miren esas manchas en las uñas que hay, manchas en forma de astilla. Miren esta pequeñita que está acá, que parece bien pequeñita. Bueno, cuando uno tiene un paciente de fiebre de origen indeterminado, tenemos que buscar todos estos detalles. Ahí tienen los nódulos de Osler. Los nódulos de Osler felizmente no dan dolor, pues, ¿no? Las de Janeway, que también ustedes tienen allí, a ese nivel, tanto de la palma de las manos como de la planta de los pies. Muy bien, ¿cómo hacemos el criterio? Ahí tenemos los criterios de Duke. Tenemos criterios mayores, hemocultivos positivos a un germen probable. Pero ahí dice hemocultivos, no dice
en singular, dice en plural. Basta que yo tenga dos, bien. Uno no hace diagnóstico. ¿Qué más tenemos que buscar? En el eco. Si hay vegetaciones, si hay abscesos, si hay algo que nos pueda sospechar que hay un cuadro infeccioso. Entonces vean ustedes, en esta ecografía acá está la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, acá está la aorta y miren esto que está acá. Eso es una endocarditis infecciosa. Y así como hay criterios mayores, vamos a tener criterios menores, ¿no? Ya bueno, eso ya lo pueden revisar, ¿no? Ahí tenemos los criterios menores. Y vean ustedes cómo uno tiene que ir buscando los focos. Miren acá cómo está a este nivel de la conjuntiva. Mira todos estos. Todos estos son focos embolígenos. Pues bien, ¿cómo se hace el diagnóstico? Dos criterios mayores o un mayor y tres menores. Y más raro la última aceptación de 5 menores, ¿no? El tratamiento. Bueno, el tratamiento es fácil. Si yo tengo el germen, lo he hecho la biopsia, veo su sensibilidad y lo trato. Y se acabó mi problema. Esperemos. Pero la otra opción es ya ir a cirugía. ¿Cuándo hay que hacer cirugía? Porque ya me pasé 10 días de darle antibiótico y el paciente sigue igual de mal. Entonces mejor hay que operar. Hay que cambiar la válvula. O aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca pero que ya tienen una insuficiencia valvular importante. O cuando hay embolias recurrentes. O endocarditis precoz, sobre todo en válvulas protésicas. Endocarditis por hongo. Mejor ya no esperen, porque a veces uno puede esperar, el paciente se murió. Después, si hay dehiscencia, disfunción o trombosis de una prótesis infectada, o si hay absceso del anillo valvular, ¿no? En esos casos, ¿qué hay que hacer? Ya ir a la cirugía. Tenemos dos opciones. Tratamiento antibiótico, sí, pero hasta 10 días. Después de 10 días ya mejor hay que operar. No nos podemos demorar mucho porque a veces esto mata al paciente. A veces uno por querer demorar un poco, no por el afán, a veces son personas jóvenes, te acuerdo mucho uno de la selva, muchacho de 23 años, una endocarditis por hongo, todo. En el eco se ve como algodones, las lesiones. Entonces, ahí claramente es el tratamiento quirúrgico endocarditis por hongo. Pero decíamos, ojo, a este paciente, ¿qué le tenemos que poner? Una prótesis. Estamos hablando de hace buen tiempo. Tengo que ponerles una prótesis mecánica. Biológica en esa época todavía no había y era muy costosa. Y hay que poner una mecánica. Pero ojo, si le ponemos mecánica, ¿se anticoagula o no? Hay que anticoagularlo. Y para anticoagularlo, bueno, en esa época, pues tenemos que usar ¿qué cosa? Warfarina. Pero para anticoagular hay que hacerle controles. ¿Dónde vive la persona? En la selva. Ahí no va a tener controles. Este paciente se va a morir. Entonces se demoró, se trató de mejorar, dimos todos los antimicóticos modernos, pedimos préstamos, todo. Pero ya lamentablemente el muchacho está mal. Empezó ya a ir mal, ya. Al final ya no, se murió, pues ya no se pudo ni siquiera operar. Pero por eso uno ya tiene que tener idea, ¿no? Cuando esto sucede, mejor ya las indicaciones quirúrgicas están establecidas. Entonces, las endocarditis infecciosas pueden ser en pacientes con cardiopatías congénitas, sí. Por eso hay que tratar de solucionarlo a tiempo. Por eso es parte de esta presentación en relación a los problemas de cardiopatías congénitas. Muy bien, con eso terminamos la clase. No sé si hubiera alguna pregunta de la parte de pediatría. Bueno, si no hay preguntas, solucionaremos el cuestionario. Este es un preescolar de 2 años, extraído por pobre ganancia de peso, fondo estatural, pulso periférico amplio, y ese es un dato amplio, impulso ventricular amplio, bueno, no sé cuál, pero supongo el ventrículo izquierdo, ruidos cardíacos fuera de la línea media clavicular y soplo sisto diastólico 3/6. Continuo. Máxima intensidad al final de la sístole. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, en primer lugar, un pulso amplio va a favor de un ductus arterioso. Ese es el número 1. Pulso periférico amplio. Hay crecimiento de ventrículo izquierdo. Esto es un problema
acianótico, ¿no? Lo que nos están diciendo. Hay el soplo y nos dicen que hay un soplo más bien sistodiastólico, o sea, en los dos tiempos. Eso se ve en el ductus arterioso. El ductus arterioso tiene un soplo continuo, tanto en sístole como en diástole, ¿no? Lactante de 2 meses es traído por presentar llanto constante, lactancia entrecortada, sudoración profusa, retrocervical durante la lactancia. O sea, aparentemente este niño está haciendo una insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque eso es lo que daría la lactancia entrecortada, es traído por presentar llanto constante, ¿no? Entonces nosotros pensaríamos, en primer lugar, de que este paciente está haciendo este tipo de situaciones, ¿no? En el examen, frecuencia cardíaca de 130, respiratorio 28, 36, 5, peso 3200, talla 50, pálido, adelgazado, tórax rocantes y subcrepitantes bilaterales, soplo sistólico 3/6 en mesocardio, hígado a 3 centímetros debajo del reborde costal derecho. ¿Cuál es el diagnóstico? Bueno, el que tiene insuficiencia cardíaca lo tiene, fibrosis quística, taquicardia sinusal, también lo tiene, neumopatía aspirativa, bueno, eso ya está más alejado. Yo me quedaría con el de insuficiencia cardíaca. En este caso, este niño lo que tendría es, claro, una insuficiencia cardíaca con flujo pulmonar incrementado. Aparentemente debería ser acianótico, porque nos hubieran dicho que sería acianótico, ¿no? Entonces, este niño es acianótico, flujo pulmonar incrementado, y hay un soplo sistólico 3/6 en mesocardio, es un soplo sistólico. Entonces uno más pensaría allí que puede haber un problema que dura toda la sístole. Bueno, lo más probable es que puede haber un CIV, una comunicación interventricular. Niño de 5 años con insuficiencia cardíaca de estatura leve, soplo sistólico en el borde external izquierdo de ritmo de galope, lo cual indica insuficiencia cardíaca. Aumento de la trama vascular, opacidad supracardíaca grande y silueta cardíaca normal, como un muñeco de nieve, ¿Eso caracteriza la tetralogía de Fallot? No. Anomalía de Townsend-Bean, tampoco. Atresia tricuspidia tendría que ser cianótico. Retorno venoso anómalo pulmonar, ese es el que tiene el muñeco de nieve. En la parte superior, ahí va todo el drenaje anómalo. ¿Cuál es el método de elección para el diagnóstico de coartación de aorta? Bueno, la ecocardiografía, ¿no? Es lo más simple ahora. Enfermedad cardíaca congénita cianótica en el cual el defecto primario es una desviación anterior del septum infundibular, está hablando de la salida de la pulmonar. La expresión radiológica típica es vista en la proyección anteroposterior. La silueta cardíaca ha sido comparado a una imagen en bota. En bota. ¿De qué cardiopatía estamos hablando? Fallot, pues sale el Fallot, sale ahí. ¿Cuál de las siguientes causas de 5 es potencialmente mortal en pediatría? Síndrome de QT largo. Eso no es solamente en pediatría. En cualquier caso, un paciente que tiene síncope y el QT es largo, ¿no? O síndrome de QT largo, QT prolongado, no sé qué nombre quieran usarlo, pero si el QT está por encima incluso de 500 milisegundos, ya prácticamente hay que hacer algo porque el paciente puede hacer muerte súbita. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones caracteriza la taquicardia sinusal en pediatría? Bueno, la cardiopatía que uno puede tener en cualquier tipo puede generar una serie de cambios en el electro, en el eco, todo. Pero hay otras cosas que son normales y que también los niños tienen. Por ejemplo, yo les decía, el padre pone su oído sobre el pecho del niño y siente una frecuencia de 120 y se asusta. Y lo lleva al médico y el médico lo ve y dice, no tiene nada. ¿Por qué? Porque la frecuencia de los niños es más alta que la nuestra. Entonces, ¿cuál de los siguientes caracteriza una taquicardia sinusal? La de pediatría. Frecuencia en lactantes es mayor de 220, no, pues 220 ya es demasiado. Frecuencia cardíaca en niños 180, también sigue siendo demasiado alto. Requiere adenosina. Bueno, algunas cosas se manejan con adenosina.
Ondas P presentes, sí. Ese es el criterio para poder hablar de taquicardia sinusal. Onda P antes de todo QRS y que el intervalo PR sea constante. ¿Qué se evidencia en la radiografía de tórax de un paciente con un CIB grande? Una cardiomegalia, predominio ventrículo izquierdo, flujo pulmonar incrementado. Flujo pulmonar incrementado. Recién nacido a término sin sufrimiento fetal con cianosis al nacer que persiste. Ya, bueno, es otra cosa. O sea, son cianosis desde el nacimiento. Se realiza la prueba de hiperoxia y como resultado no se eleva significativamente la presión parcial de oxígeno. Entonces, ¿en qué diagnóstico se sospecha? Insuficiencia valvular pulmonar, no, eso no daría pues cianosis. Persistencia del ductus no da cianosis. Coartación de aorta tampoco da cianosis. Interrupción del arco aórtico tampoco. Transposición de grandes vasos, eso sí da cianosis desde el nacimiento. Desde el nacimiento. ¿Cuál de la cardiopatía congénita se encuentra más en relación con el síndrome de Turner? Es la coartación de aorta. La coartación de aorta. ¿Qué examen se debe realizar como cribado a todo recién nacido para descartar una cardiopatía cianótica? Bueno, si quiero establecer si es cianótico, hago mi pulso oxímetro, nada más. Es el que va a determinar si es cianótico o no. Siguiente, recién nacido a término, a las 3 horas de vida presenta cianosis perioral unguial. La administración de oxígeno no mejora el color de la piel ni la saturación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable de este paciente? ¿Persistencia del ductus arterioso? No, porque esto es cianótico. ¿Sí? Siguiente, comunicación interventricular. Tampoco pues, porque dice que tiene cianosis. Estenosis pulmonar tampoco da. Ninguno de estos, o sea, por cianosis no sale. Porque todas estas son acianóticas. Estas son acianóticas, ¿no? Entonces, a las 3 horas de vida presenta cianosis perioral y unguial. La administración de oxígeno no mejora el color de la piel de la saturación. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Ductus arterioso sí no es. La comunicación interventricular tampoco es. Una estenosis pulmonar podría ser. Comunicación interauricular, ahí no pasa nada. Lo más probable puede ser estenosis pulmonar, pero tendría que ser una estenosis pulmonar severa para que recién nacido a término a las 3 horas ya esté así. Pero eso puede suceder. Pero el ductus arterioso o digamos la comunicación interventricular no va. Y la interauricular esa pasa desapercibida. Acá lo que quedaría sería la estenosis pulmonar, pero tendría que ser una estenosis pulmonar severa que da estos cuadros de este tipo, ¿no? Marcadamente se produce una cianosis de ese tipo. En el lactante, ¿cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca con incremento del gasto cardíaco y congestión pulmonar? Muy fácil, el CIB. El CIB. Niño de 8 años se nota un primer tono cardíaco alto con un segundo tono cardíaco fijo y ampliamente desdoblado. Cuando ustedes escuchen segundo ruido desdoblado, márquense ya. Defecto del tabique auricular. Un CIA. Esto es un CIA. El segundo ruido es lo que ayuda. No tanto es el soplo sistólico, sino el segundo ruido desdoblado y fijo. Tiene que decir desdoblado y fijo. Niño de 13 años, ¿sí?, tiene un soplo sistólico apical tardío. Un apical tardío es el prolapso de válvula mitral. Sistólico tardío, eso es prolapso de válvula mitral. Y después no encuentran nada. ¿Cómo se hace el diagnóstico del prolapso de válvula mitral? Solo con eco. No que por el clic, pero no, es mentira. Son datos que podemos tener desde el punto de vista semiológico. No que es un soplo sistólico tardío, que es... No. La única manera de hacer diagnóstico es a través de la ecocardiografía. Se presume que un recién nacido cianótico tiene enfermedad cardíaca congénita.
El electrocardiograma muestra una desviación del eje de izquierda y arriba. ¿Quiénes va a izquierda y arriba? Solamente dos, atresia tricuspidia y defecto de cojinete. Pero en este caso nos dicen que es cianótico. Sale el defecto de cojinete o canal atrioventricular del Down. ¿Con qué nos quedamos? Atresia tricuspidia. Solamente con ese dato del electro nos ayuda mucho. ¿No? Bueno. Bien, creo que con eso terminamos. Muchas gracias y espero que, bueno, ya no le tengan tanto temor a las cardiopatías congénitas, que cualquiera de ustedes pueden manejarlo, lógicamente haciendo ya una derivación posterior al cardiólogo, ¿no? Acá dice, doctor, buenas tardes, el ductus, el paracetamol, si se puede, no, el ductus no tiene nada que ver con el paracetamol. Con lo que tienen que tener cuidado es con la indometacina, ¿no? Es con la indometacina, ¿no? Que es la que hace que no se cierre el ductus. Y más bien cuando quieren que se cierre se usa la prostaglandina E1. Esos son los medicamentos. Pero el paracetamol no va con esto, ¿eh? No va con eso. Porque yo les dije, en algunos casos el ductus, cuando el niño va a nacer y es un problema cianótico que necesita algún shunt, hay que tratar de mantener abierto esto de acá, ¿no? Y entonces por eso es que uno tiene esas opciones de tratamiento, ¿no? Muy bien, muchas gracias y muy buenas tardes, ¿no?